Buenas tardes, mi nombre es Joel Escobar. El día de hoy vamos a hablar de expresiones algebraicas y ecuaciones. Decimos que las expresiones algebraicas están compuestas por términos. Entonces, las ecuaciones que tienen un término las llamaremos monomios. Las expresiones que tienen dos términos se llaman binomios. Las expresiones que tienen tres términos se llaman trinomios. Y las expresiones que tienen cuatro términos o más se llaman polinomios. Entonces, empezaremos a ver sumas y restas con monomios y polinomios. Vamos a combinar monomios y polinomios para hacer sumas y restas. Decimos que para sumar dos monomios deben tener la misma parte literal y en la solución se mantiene esa y se suman los coeficientes dando con sus semejantes. Entonces, por ejemplo, acá 3y más 4y tienen la misma parte literal, por lo tanto se deben sumar. Entonces 3 más 4 es igual a 7y en esta parte, en esta otra ecuación. Menos 3xy más 5xy. Tienen la misma parte literal, los mismos exponentes, entonces 5 menos 3 es igual a 2xy. En esta otra expresión tenemos 6x2y menos 8x2y. Esto es igual, pues tienen la misma parte literal, aunque el exponente tiene un exponente, el mismo exponente también. Entonces debemos igual restarlo. Entonces, menos 8 más 6 nos da menos 2x2y. Así es como se resuelve esta resta de polinomio de estos dos monomios. Aquí tenemos otra expresión y donde tiene un paréntesis. Entonces aquí tenemos una explicación de qué va a pasar cuando una expresión tiene un paréntesis. Entonces dice que cuando el signo es positivo antes del paréntesis, todo lo que está dentro del paréntesis se mantiene igual. Si es un menos, sigue menos. Si es un más, sigue más. Pero si antes del paréntesis hay un signo negativo, el signo que está dentro del paréntesis debe cambiar totalmente. Entonces, en este caso está más, pasa a menos. En este caso está menos, pasa más. Entonces, vamos a verlo aquí en esta expresión. Dice que 4x a la 2 menos esta expresión que está dentro de este paréntesis. Entonces, ¿qué debemos hacer donde está el menos? Debemos cambiar todo lo que hay dentro. Entonces, ponemos el 4x a la 2 igual, 4x a la 2. El 3 está positivo, pasa a ser negativo, 3x. El 2 está positivo, pasa a ser negativo, 2x a la 2. Y aquí debemos sumar o restar los números que tienen la misma parte literal y el mismo exponente. Entonces aquí vemos que el 2x a la 2 y 4x a la 2 tienen la misma parte literal y el mismo exponente. Por lo tanto, debemos restar 4 menos 2. Esto es igual a 2x a la 2 menos 3x, que es el término que queda acá solo. Y esta sería la respuesta para, para esta expresión. Aquí tenemos otra expresión un poco más larga, es un polinomio menos otro polinomio. Entonces, volvemos a lo mismo. Cuando antes del paréntesis hay un signo positivo, aquí no hay nada, quiere decir que es positivo, se conservan los mismos signos. Entonces, volvemos a poner la expresión igual, 3x a la 4 más 2x a la 3 menos 3x a la 2 más 2x. Y aquí encontramos que hay un signo negativo. Y entonces cuando es negativo debemos cambiar todo lo que hay dentro de la operación. Entonces el 6 está positivo, pasa a ser negativo, el 5 pasa a ser positivo, el 5 positivo pasa a ser negativo, el 3 negativo pasa a ser positivo. Y sumamos y restamos las expresiones que son iguales. Menos 3x4 menos 6x a la 4. Tiene la misma exponente y la misma parte literal, nos da menos 3x a la 4. Seguimos, aquí hay otro que tiene el mismo exponente y la misma parte literal, que es más 2 más 5, entonces 5 más 2 nos daría 7x a la 3, 7x a la 3. Seguimos, vemos que aquí está el 2x está solo y 5x también está aquí, entonces sumamos estos dos y
Entonces, menos 5 más 2 nos da menos 3x. Y los que están solos se ponen al final. Entonces, aquí ponemos menos 3x a la 2 más 3 que está aquí solo. Y esta sería la respuesta para esta expresión. Ahora veremos multiplicación de polinomios. Dado dos polinomios, se multiplican signos aplicando la ley de los signos, luego se multiplican los coeficientes, se suman los exponentes que tengan la misma base y por último se escriben las variables en orden alfabético. Entonces, ¿cómo debemos hacerlo? Entonces, aquí tenemos la forma en que debemos hacer la multiplicación. Entonces, 3 por 4 es igual a 12 y se suman los exponentes, como decía el enunciado. 4 más 1, 5. Ahora, 3 por 6 es igual a 18, más por menos es igual a menos. Y la x se conserva, x4 pasa igual a x4. Más, ahora 2, más. Ahora, multiplicamos el siguiente término. 4 por 4 es igual a 16x. Menos 4 por 6 es igual a menos 24. Y este sería el resultado de esta multiplicación. No hay más términos semejantes, por lo tanto no se puede ni sumar ni restar. Aquí veremos otra expresión, que ya tiene tres términos. Entonces decimos que 6m a la 2 por 4m a la 2, 6 por 4, 24, nos daría 24m a la 6. Sumamos los dos exponentes. Vamos por el siguiente, 6 por 7 son 42, menos 42, y sumamos los exponentes. Nos daría m a la 3 y n a la 3, m a la 3 y n a la 3. Siguiente es 6 por 6, 36, m a la 2 y n a la 2. Así está acá, m a la 2, n a la 2. Entonces seguimos con 3 por 4. Son 12. Aquí está, 12. Y en este caso aplicamos lo que dice acá. Debemos tener en orden alfabético. El hecho de que esté la n acá primero no quiere decir que aquí la tengamos que poner igual. Quiere decir que la debemos poner en orden alfabético. Primero está la m. Entonces sería m a la 4, n. Multiplicamos por el siguiente. 3 por 7 igual a 21. Más por menos es menos. 21. M, n a la 4. M, n a la 4. Más por más es más. 3 por 6, 18. N a la 3. 18n a la 3. Ahora veremos división de polinomios. En la división de polinomios la debemos hacer como hacemos una división normal. Entonces vamos a dividir esta expresión entre esta expresión. Lo ubicamos igual como se hace una división. Ahora debemos buscar un número que multiplicado por este nos dé este o se acerque. En este caso es 3x. 3x por 3x nos da 3x a la 2. Entonces, si decimos que 3x es igual a 3 por 1, 3x a la 2, a este lado lo debemos pasar con signo negativo. Siempre que cambia, lo pasamos por signo negativo. Si aquí el término nos da positivo, debe pasar negativo. Si acá el término nos da negativo, lo debemos pasar positivo. Entonces, 3x por x es igual a 3x a la 2. Y ahora multiplicamos por el siguiente término. Entonces decimos que 3 por 2, 3x por 2 es 6x. 6x positivo. Cuando lo bajamos acá, lo pasamos acá, es negativo, lo debemos pasar negativo. Y ahí ya debemos hacer esta operación. Esta suma y restas de estas dos expresiones. Entonces, 3x a la 2 menos 3x a la 2 es 0. O sea que ya queda cancelado acá. Y acá nos daría más 2x menos 6x nos daría menos 4x. Y bajamos la siguiente expresión, que es menos 8. Ahora, igual que en la anterior, debemos buscar un número que al multiplicarlo nos dé este o se acerque.
pero con el signo contrario. Entonces, para que esto nos dé, como es negativo, necesitamos buscar un positivo. Entonces debemos poner menos 4 para cuando lo pasemos nos dé más 4. Entonces, 4 por 1 es igual a 4. 4x es igual a 4x. 4 por 1x es igual a 4. Entonces, al pasarlo, lo debemos poner positivo, 4x. Y ahora, 4 por 2 es 8. 8 positivo. Perdón, 8 negativo. Porque menos por más es menos. Y al pasarlo nos da positivo. Al realizar esta resta, pues nos daría 0. Y este sería el resultado para esta expresión. Ahora lo vamos a hacer aquí con esta otra expresión. Es algo parecido. Pero vamos a ver que nos dé igual que en la anterior. Entonces buscamos un número que multiplicado por este nos dé la expresión, nos dé esta misma expresión o se nos acerque, como en este caso. 2 por 1, 2x por 1x es igual a 2x positivo, pero debemos pasarlo negativo. Ahora 2x por 5 es 10, 10 negativo, ¿sí? Y cuando lo pasamos, porque más por menos es menos. 2 por 5, 10, 10x. Entonces cuando lo pasamos positivo, 10x. Y hacemos esta resta. Nos daría, bueno, aquí ya hicimos la resta, entonces este ya es 2x a la 2 menos 2x a la 2 nos daría 0. Y aquí hacemos esta otra resta, menos 15x más 10x nos daría menos 5x. Ahora bajamos el más 25, el 25. Ahora buscamos otro número, igual que en la expresión anterior, que nos dé o se acerque. 5 por 1, 5. Entonces lo debemos poner negativo para que este número nos dé negativo y al final pase positivo. 5 por 1, 5 negativo, entonces pasa positivo. 5 por 5 sería 25, menos por menos es más, entonces el 25 pasaría negativo y así se resolverían las divisiones de polinomios. Ahora veremos ecuaciones. Decimos que una ecuación es una igualdad donde encontramos una incógnita o un valor desconocido. Por ejemplo, x más 10 es igual a 20. Aquí por lógica nosotros diríamos que x es igual a 10 porque 10 es igual a 10 más 10 es igual a 20. Pero ¿cómo lo haríamos en realidad? En una ecuación. Tenemos esta ecuación de primer grado que la vamos a resolver para ver más adelante que la vamos a necesitar en todas las ecuaciones que vamos a resolver. Entonces, decimos que 12x menos 20 menos x menos 5x es igual a 3x más 32 menos x. Entonces, lo que vamos a hacer es ordenar las x a un solo lado y los números a otro lado. En este caso, las x las vamos a poner todas a la izquierda y los números solos los vamos a poner todos a la derecha. Así es como lo vamos a hacer en todas las ecuaciones. Entonces, al pasar de un lado al otro, el signo siempre debe cambiar. Entonces, vamos a empezar a poner las x a este lado y los números a este lado. Entonces, decimos 12x lo dejamos normal. El menos 5x lo dejamos aquí también. Ahora vamos a traer los que están al otro lado. Menos 3x está positivo acá. Vamos a traerlo acá negativo. Más x está aquí negativo. Lo vamos a traer a este lado positivo. El 32 está aquí positivo. Lo dejamos acá. El 20 está aquí negativo. Y lo vamos a traer a este lado del igual positivo. Ahora sí podemos resolver las x a este lado y los números a este lado. Entonces hacemos esta resta de estos números y nos daría 5x. 32 más 20 nos daría 52. Aquí el 5 está multiplicando, lo debemos pasar a dividir, ¿sí? Entonces decimos que x es igual a 52 dividido en 5. Esta multiplicación, esta división que tenemos aquí ya no se podría realizar, entonces este sería el resultado para x. Entonces, en esta ocasión vamos a ver una ecuación con un problema.